Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí darles la bienvenida al examen de titulación de Gabriel Andrés Guzmán Morales, quien hoy día va a hacer su presentación para optar al título de Ingeniería Civil en Informática. Para ello vamos a seguir el protocolo correspondiente a los exámenes de titulación, que significa que Gabriel nos va a hacer una presentación de entre 20 a 25 minutos en los que nos va a contar sobre su tema de memoria, el cual es titulado Diseño de Sistema de Registro de Datos para la Fungicultura Artesanal de Hongos Medicinales y Gourmet en Chile. Una vez que Gabriel termine su presentación, va a haber una ronda de preguntas de parte del comité. El comité de revisión en este caso está formado por el profesor José Luis Martí Lara, quien está aquí con nosotros, a quien le agradecemos por su tiempo. Y también está conformado por mí, Claudia López Moncada, que hoy he servido como la profesora guía de Gabriel. Una vez que pase la presentación y la sección de preguntas del comité, vamos a abrir a las preguntas que nos lleguen a través del Slido y Gabriel va a poder contestar esas preguntas, y una vez que eso suceda vamos a tener una sesión cerrada donde el comité va a sesionar y va a evaluar el trabajo de Gabriel, tanto el escrito que hemos recibido con anterioridad como la presentación y su defensa a las preguntas, para eventualmente volver a la versión pública de este examen y informar a Gabriel sobre su evaluación. Gabriel, si tienes todo claro, podríamos comenzar y dar inicio a tu presentación. Todo claro. Muy bien. Nosotros ahora vamos a desconectarnos para dejarte a ti como protagonista de este momento. Vamos a desconectarnos solo del video, vamos a estar escuchando. Ok, Adelante. bueno. eh, Muchas gracias por la presentación. Y bueno, hoy les voy a presentar mi memoria, diseño de sistema de registro de datos para la fungicultura artesanal de hongos medicinales y gourmet en Chile. Eh, bueno, los temas a tratar van a ser 5: A, B, C, D y E. En la primera parte voy a hablar sobre la definición del problema, luego el marco conceptual, la propuesta de solución, la validación y las conclusiones. Bueno. Hay que entender en una primera instancia que esta memoria tuvo un desarrollo bien extenso, pero no solamente desde el inicio propiamente tal de la memoria, sino que para llegar a proponer esta memoria hubo harto trabajo por detrás, previo al inicio propiamente tal, digamos. Entonces, en una primera instancia se fueron recopilando antecedentes y se fue haciendo una investigación para poder llegar a una propuesta. Bueno, eh, la fungicultura es la actividad de cultivar hongos en medios controlados. Generalmente se realiza en interiores, en espacios controlados. Entonces, investigando, me llamó la atención de que se estima que en un espacio aislado de 3 por 4 metros cuadrados eh, se pueden producir entre 25 y 50 kilos de hongos semanales, que son suficientes para generar un ingreso complementario al principal de una familia de entre 500.000 y 1 millón de pesos. Si es que el paño de 3 por 4 metros se trabaja de una manera adecuada, estas sumas pueden aumentar incluso al doble, lo cual resulta significativo considerando que algunas personas, por ejemplo, para generar ingresos extra, arriendan habitaciones, pero se pueden dar cuenta que en un espacio mucho menor se pueden generar ingresos bastante atractivos. Y acá en la imagen se puede ver algunas especies que pueden ser cultivadas actualmente en Chile. Este es un screenshot de una página de Chile que se dedica a ofrecer especies para que fungicultores puedan cultivarlos en sus hogares. Ahí se puede ver reishi, cola de pavo, piopino, que escapan, digamos, a lo común que sería el champiñón Agaricus bisporus que se alcanza a apreciar en estas imágenes. Específicamente en la primera fila, cuarta columna.
Bueno, no solamente se investigó eso, también se discutió en redes sociales sobre una idea de software y se descubrió que las personas que cultivan tienen una necesidad de experimentar y gestionar sus registros de cultivo para lograr un trabajo consistente y mejor. Y acá se puede ver la publicación en que se pregunta que estoy buscando un tema de memoria y si, qué les parecería una app con inteligencia artificial para planificar cultivos de hongos gourmet. Y en ese sentido, ahí surgió este descubrimiento de que las personas necesitan gestionar sus registros, porque me dijeron, en realidad eso no es lo que necesitamos, necesitamos algo que vaya por esta otra línea. Bueno. Ya con un poco de antecedentes, se realizó también una encuesta preliminar y se descubrió que efectivamente las personas actualmente registran de forma bastante precaria sus metodologías. Eh, la mayoría ocupa cuadernos, Excel, calendarios y muchas personas incluso dijeron que no utilizan ningún sistema. Y también se hizo una investigación exhaustiva sobre las aplicaciones disponibles, por ejemplo, en la App Store o en foros sobre fungicultura y se encontró que en realidad no hay ninguna aplicación que sea al alcance de las personas que cultivan a pequeña escala. Si hay para medianas empresas, grandes empresas que tienen bien afinados sus sistemas o sus metodologías, pero no así para las personas comunes y corrientes que quisieran, en este caso, cultivar eh, hongos comestibles. Entonces, aquí recién surge la propuesta, cuyo objetivo general fue diseñar con técnicas centradas en personas un prototipo de sistema de registro de datos para el cultivo de hongos medicinales y gourmet para la comunidad de fungicultores de Chile. Y se plantearon cuatro objetivos específicos. El primero fue analizar la bibliografía de la bibliografía de la fungicultura para distinguir los estándares y variables involucradas en el cultivo de los hongos medicinales y gourmet. Eso para establecer el estándar básico. El segundo punto fue seleccionar y conducir técnicas centradas en personas para entender el contexto de uso y los requerimientos de los fungicultores artesanales en Chile. Porque si bien tenemos un estándar, no hace falta, no basta eso para lograr un sistema que la gente vaya a utilizar. Entonces es importante considerar las personas dentro de este proceso. Como tercer punto, se analiza y triangula la evidencia recolectada para diseñar un prototipo de sistema de registro de datos para el cultivo de hongos que cumpla con los estándares de la fungicultura y que considere el contexto de uso y los requerimientos de los fungicultores. Y bueno, cuarto, para finalizar, se evalúan los prototipos del sistema mediante técnicas centradas en personas para validar el diseño propuesto. Cerramos el punto A y ahora vamos a la segunda parte, el B. Dentro del proceso estándar se revisaron varios libros de fungicultura y eh, a partir de ellos se identificaron las variables y los procesos eh, hasta que se pudo establecer un diagrama BPMN que representa el proceso de cultivo. Entonces, si se ve, una persona quiere iniciar un cultivo y bueno, eh, en una primera instancia divergen los métodos y se basa primeramente en preparar un medio, preparar granos y preparar un sustrato. Este diagrama BPMN es bastante complejo, pero lo más relevante para esta presentación es que dentro de las diferentes etapas se pudo llegar a una categorización. Entonces, si se dan cuenta, a la derecha hay un recuadro en que aparecen 5 componentes. El primero es hacer sustrato, que engloba a las cajas, por ejemplo, preparar medio, preparar sustrato, pausterizar y esterilizar, preparar grano y semilla, esterilizar granos o semillas. Y así se hizo también con las otras componentes. Eh, entonces, a partir de estos surgieron estas 5 dimensionalidades. Uno, hacer sustrato. Dos, inocular, sembrar o traspasar. Tres, aplicar capa de cobertura. Cuatro, fructificar. Y cinco, incubar o ambientar. Cada una de estas etapas se realiza cada una, digamos, de estas componentes se realiza en distintas etapas del proceso de cultivo. No quiero entrar acá en detalle porque puede ser bastante complejo de explicar en una presentación tan corta, así que vamos a continuar.
No solamente se identificó el diagrama BPMN, sino que también a partir de la literatura y de distintos autores y, digamos, la triangulación entre esas informaciones, también se determinaron los vectores de contaminación, en que aparece el cultivador, el aire, el medio, las herramientas que se utilizan, el inóculo y las unidades de contaminantes móviles, que serían, por ejemplo, básicamente las unidades de contaminantes móviles son organismos que acarrean otros contaminantes, por ejemplo, hormigas, polillas, mascotas. También se determinaron variables de producción, por ejemplo, la eficiencia biológica, la tasa de producción y también variables más al detalle que tienen que ver, por ejemplo, con estas cinco componentes esenciales que les había dicho: hacer sustrato medio, traspasar, inocular, sembrar, incubar, ambientar, aplicar capa de cobertura, fructificar. Eh, no quise poner exactamente todas las variables en esta presentación de esas componentes que les mencioné, pero sí puse una que es la de hacer sustrato medio para ejemplificar. En este caso se puede ver que se considera la fórmula, los suplementos y aditivos utilizados, los detalles de preparación de ese sustrato, los detalles de esterilizado o pasteurizado, porque el sustrato tiene que estar en un estado en el que el hongo pueda ser colonizado sin que hayan otros organismos competidores. También el contenido de humedad, el pH, el origen del sustrato y su calidad, también la calidad del agua que se utiliza para hidratarlo y una serie de variables. Se pueden imaginar la cantidad de variables que surgieron a partir de esto para todos los puntos. Pero tampoco quiero que entremos en este detalle. Al final, lo más importante es que logramos establecer un diagrama de proceso y logramos identificar puntos, digamos, en común entre los distintos pasos que se deben cumplir. Y bueno, también es importante finalizar el marco conceptual con la metodología base que se utilizó para desarrollar esta memoria, que es de Martin Maguire del 2001, que describe el diseño centrado en humanos. Entonces, el diseño centrado en humanos básicamente eh, son 5 etapas. La primera que sería planificar el proceso centrado en personas, entender y especificar el contexto de uso, especificar usuario y requerimientos, producir diseños de solución y evaluar los diseños contra los requerimientos. Si se cumplen los requerimientos, digamos que se puede salir del ciclo, pero si no se cumplen los requerimientos, cada vez vamos a ir aprendiendo más y vamos a poder hacer distintas especificaciones, vamos a poder ir corrigiendo requerimientos para producir nuevos diseños de solución hasta que de forma iterativa se logre el objetivo. Ahora pasamos a a la parte C, la propuesta de solución. Bueno, acá inició la investigación propiamente tal, y para entender el contexto de uso, se consideró que la investigación preliminar no tenía la suficiente, no era tan robusta como para empezar a proponer soluciones. Así que se elaboró un guión de entrevista y se entrevistaron a personas que practican la fungicultura. Entonces acá se puede ver la publicación con la que me pude contactar con las personas. Fue en una comunidad de Chile de Facebook sobre fungicultura gourmet y les dije: hola comunidad, estoy diseñando una aplicación para fungicultores artesanales y semiprofesionales para que sea la mejor app y se adapte a sus necesidades y hay que conversar. Este es mi tema de título de la universidad y les estaré agradecido si me ayudan con un poco de su tiempo. Y ahí les digo: no podría hacerlo sin ti. Te invito a participar de una entrevista para diseñar una aplicación de fungicultores. Se entrevistaron a 10 personas y a partir de las transcripciones de sus entrevistas se pudieron identificar a 3 tipos de usuarios. Y los 3 tipos de usuarios principales fueron cultivadores cuyo objetivo es consumir ellos o de forma familiar, las personas que cultivan para vender los hongos y las personas que cultivan pero que no fructifican ni para su consumo ni para venta de hongos, sino para preparar insumos para los cultivadores. Por ejemplo, en la primera diapositiva les había mostrado las distintas especies que se pueden cultivar en Chile. Esa página correspondería a una persona que vende insumos para otros cultivadores. Y
se puede identificar aquí en el diagrama BPMN cómo se distribuye eh, cada perfil de usuario a lo largo del camino del cultivador. Entonces acá, por ejemplo, no sé si ven mi mouse, pero se puede ver en la parte de arriba a la derecha que hay solamente un tipo de usuario que realiza la actividad. En este caso sería el de venta y sumo, el morado, que solamente él se especializa en preparar medio, traspasar especie de hongo a un medio y hasta que se colonice ese medio. ¿Por qué? Porque es una actividad muy sensible y muy propensa a que existan contaminaciones. Entonces solamente el perfil de venta de insumos se especializa en eso. Pero no solamente eso, sino que también se hizo un análisis eh, con codificación y se identificaron no solamente, digamos, entre comillas, duro que tendría que ver con cómo estos perfiles se comportan con respecto al diagrama BPMN, sino que se hizo una investigación mucho más cualitativa. Entonces se descubrieron las barreras de las personas, la atención sobre el estado del cultivo que es relevante, la atención sobre las fechas, las personas están constantemente revisando las fechas para saber en qué etapa están, si es que tienen que estar ventilando, si es que tienen que estar preparando la segunda tanda. También se da mucho el aprendizaje que se gana por experiencia, también por contacto con nuestros cultivadores. También surgió la evaluación del cultivo, las personas están constantemente revisando el estado de sus cultivos, los comparan con la literatura para ver si es que están teniendo un desarrollo adecuado, también la atención al procedimiento, las metas, la intención de mejora, la posible mejora o aplicación, y así un montón de códigos. Pero digamos que no nos quedamos acá, sino que también se hizo una matriz para ver cómo se relacionan entre ellas estas variables. Por ejemplo, surgió esta matriz en la que se identifican los pares de códigos con mayor o menores grados de afinidad. En este caso, las cajas en las que aparece solo negro es que existe poca afinidad entre esos pares de códigos. Y los pares de códigos más representativos o más fuertes serían los que están en blanco con letras negras. Fondo blanco, letras negras. Entonces acá se puede ver, por ejemplo, que el óptimo uso del tiempo tiene mucha relación con la atención sobre las fechas y con una posible mejora WAP. Acá es difícil verlo, pero a partir de esta información, de estos datos, se pudo realizar un diagrama de interpretación. Y el diagrama de interpretación es el siguiente. Aquí se puede ver mucho más claro el estilo de relación que tienen los códigos que se generaron. Y este diagrama de interpretación lo primero que pudo enseñar es que existen tres grupos de códigos principales. El primero que tiene que ver con la gestión, el segundo que tiene que ver con el procedimiento y el tercero que tiene que ver con la experiencia. Al hablar de gestión nos referimos a atención sobre el estado del cultivo, atención sobre fechas, óptimo uso del tiempo, uso del espacio y la evaluación del cultivo, digamos, en temas de, de qué tan sano está y otras variables, por ejemplo, eficiencia biológica, tasa de producción, etcétera. En el procedimiento solamente hay dos puntos clave, la atención al procedimiento en sí y la asepsia y antisepsia. Y se puede ver incluso más que el procedimiento es la principal barrera de las personas, el factor clave y el principal dolor. Si se fijan a la derecha que aparece la anotación de posible mejora o up, intención de mejora, meta, barrera, dolor, factor clave. Y también surge la experiencia, que se centra casi siempre en el aprendizaje, también la relación con otros cultivos, cultivar más especies, hacer experimentos y la principal meta, que es la entretención. Bueno, a partir de esto surgieron historias de usuario que se centran específicamente y concretamente en cada uno de estos grupos de códigos. Entonces, por ejemplo, surgieron las siguientes historias de usuario.
1, alarmas, 2, protocolos, 3, estudio y 4, bitácora. Acá se puede ver el diseño de las alarmas, que tiene que ver con la dimensionalidad de gestión. Si se pueden ver, si se puede notar acá, en gestión aparece la atención sobre las fechas como algo muy importante y la atención sobre el estado del cultivo. Entonces ahí surge, por ejemplo, las alarmas. Acá se puede ver un sistema básico de alarmas que fue inspirado en el sistema de alarmas de Chrome, o sea, de Android. Acá se pueden ver los protocolos. Los protocolos, lo interesante que tienen es que se dividen según la taxonomía realizada en el diagrama BPMN original. Entonces ahí se puede ver hacer sustrato, inocular, sembrar, incubar, aplicar capa de cobertura o fructificar. Y a partir de ellos, la idea es que las personas puedan ir registrando sus procesos y cómo realizan sus etapas, porque se da mucho que el aprendizaje es individual, por sus propias experiencias, y que no hay una forma única de cultivar. De ahí que viene siendo tan importante el registro. En la sección de estudio hay cosas generales que pidieron los usuarios, por ejemplo, saber de especies de hongos, saber de contaminaciones, y se incluyó el proceso y el vocabulario. Y en la sección de bitácora se pueden ir tomando fotos de los cultivos e ir registrando notas adicionales sobre ellos. Bueno, ahora llegamos a la parte final, que sería la evaluación, o sea, la parte D, que sería la evaluación. Y el prototipo se realizó en una herramienta que se llama Framer y se le entregó a las personas. Al final, 26 personas pudieron probar el prototipo y responder una encuesta, dentro de las cuales hubo 21 respuestas válidas, porque habían preguntas. Esto se realizó con el cuestionario estandarizado UEQ en la evaluación. Entonces, el cuestionario UEQ dice cuando hay preguntas, respuestas problemáticas. Entonces se descartaron todas las respuestas problemáticas que ya sean porque la persona entendió mal el cuestionario o porque no lo respondió a conciencia. Entonces al final nos quedamos con 21 respuestas válidas. Y se puede ver que en todos los puntos del cuestionario se lograron unos buenos resultados, una experiencia de usuario positiva. Se, se consideró que era novedoso, que era interesante, que era impulsor de apoyo, que era bueno, y dentro de las cualidades menos fuertes estaría lo creativo, el- lo predecible, lo atractivo y lo fácil de aprender. Eso se atribuye también a factores como que no se trabajó la estética. Bueno, para obtener información accionable también se hizo un análisis con diagramas de afinidad. Entonces se descubrió lo que les gustó a las personas, lo que no les gustó y las sugerencias de ellas tras utilizar la aplicación o el prototipo. Entonces, les gustó la iniciativa, les gustó la sección de alarmas, les gustó la sección de estudio, les gustó que es simple, el apoyo que ofrece, la sección de seguimiento del cultivo, la sección de protocolos y que es editable. Lo que no les gustó, la información es muy básica, quieren más. También consideraron que falta diseño UI y había un problema de arquitectura de la información particular que se identificó y que, bueno, lo importante acá es que se identificó ese problema. Y a los cultivadores de venta de hongos no les gustaron las alarmas porque ellos necesitan un sistema más avanzado. Por ejemplo, que sea tipo Cartagan, tal vez. Y las sugerencias fueron agregar más información, trabajar la propuesta visual, hacer cambios en la sección de alarmas, por esto que comentábamos de los vendedores de hongos, y también fomentar más la comunidad les gustaría, también encontrar proveedores y, bueno, quitar anglicismos. En conclusión, llegamos a la parte final. Eh, el objetivo general de diseñar con técnicas centradas en personas un prototipo de sistema de registro de datos para el cultivo de hongos medicinal y gourmet para la comunidad de fungicultores en Chile se cumplió, ya que se consideraron a las personas, se interactuó con redes sociales de cultivadores específicamente de Chile y a partir de ellos se elaboró toda esta teoría para llegar a un prototipo. Los objetivos específicos para analizar la bibliografía de la fungicultura para distinguir los estándares y variables involucradas en el cultivo de hongos medicinal y gourmet. También se considera que fue realizado ya que se llegó a un diagrama BPMN, se
consiguieron distintas taxonomías y eh, también se consiguieron las variables para los distintos puntos relevantes. La 2. Seleccionar y conducir técnicas centradas en personas para entender el contexto de uso y los requerimientos de los fungicultores artesanales también se cumplió, ya que se realizaron encuestas, se realizaron prototipos con pruebas realizadas por los usuarios, entrevistas, en fin. 3. Analizar y triangular la evidencia recolectada para diseñar un prototipo de sistema de registro de datos para el cultivo de hongos medicinal y gourmet que cumpla con los estándares de la fungicultura y que considere el contexto de uso y los requerimientos de los fungicultores. También se logró, pues se consideraron tanto la teoría como lo cualitativo de la comunidad de Chile. Fueron consideradas ambas para poder articular ese prototipo. Y 4, evaluar el prototipo de sistema mediante técnicas centradas en personas para validar el diseño propuesto. También se cumplió, pues se realizó la evaluación con el cuestionario estandarizado UEQ que respondieron personas, usuarios reales, después de probar el prototipo, todos fungicultores. Y bueno, en las conclusiones más importantes que yo encuentro que se logró fue que el diseño centrado en usuarios permite tener una visión a largo plazo, porque permite entender el problema en toda su dimensionalidad. Entonces, eh, es muy poco probable que existan cambios que hagan cambiar la visión, porque la visión se puede establecer desde el momento en que se empieza a entender el problema. Entonces, aquí lo que se busca son los problemas antes que las soluciones. Y sobre los trabajos futuros también se identificó que si se corrigen al menos los problemas identificados, por ejemplo, se trabaja en una propuesta visual y se corrige el problema de arquitectura de la información identificado, entre otras, esto estaría listo para hacer un producto mínimo viable, exitoso y que las personas utilizarían. Eso sería. Muchas gracias. Genial, muchas gracias por tu presentación y por terminarla a tiempo también. Estamos súper bien con la planificación y entonces me gustaría pedirle a José Luis, por favor, en tu rol de correferente, si puedes hacer tus preguntas primero. Bien, gracias. A ver, Gabriel, la técnica que tú presentas no es la única que hay para poder desarrollar este tipo de trabajo, ¿verdad? De nuevo, ¿cuál fue la La pregunta? técnica, sí, la forma de trabajo, la metodología que tú presentas para poder hacer esta memoria no es la única que existe. ¿Se refiere a las técnicas que utilicé o a la metodología en sí? En general, digamos, el contexto. Estoy pensando que si tú, o sea, si pudiese replicar esta misma forma de trabajo a otro contexto, pero también quiero saber si tú evaluaste a otras alternativas para llevar a cabo esta evaluación. En general conozco otras metodologías. Por ejemplo, se habla mucho del Lean Startup o de otras Lean Inception. Esta va más ligada al Design Thinking. Y bueno, ¿por qué opté por ella? ¿Esa sería la ¿Mm? pregunta? Sí. Bueno, en realidad yo no conocía mucho esta metodología, pero en un momento estuve, digamos, viendo hacia cómo realizar esto y lo único que sabía es que yo quería que esta aplicación fuera útil y que las personas, estuviera diseñado para que las personas eventualmente lo pudieran utilizar, porque muchas veces uno diseña o crea tecnología y al final nadie lo quería. Entonces, por consejo de Luis Evia, digamos, llegué donde la profesora Claudia López y ahí aprendí esta metodología mientras investigaba para recién iniciar la memoria, digamos. O sea, conversé con la profesora Claudia López, me dejó viendo una serie de videos y al final me gustó la metodología y me quedé, digamos, en esto.
Ya, No pero sé creo que si no responde su responde, pregunta. no mucho, porque decía, esta es una forma de llevar adelante el trabajo. Existen otras alternativas, las evaluaste, porque a lo mejor la otra alternativa podría haber sido más conveniente para cumplir tu objetivo que esta. Entiendo. No, no evalué tanto. Tomé esta metodología también para conocerla. Esa fue mi decisión. Ok. El trabajo que tú haces, ¿qué tan amarrado está con respecto al tema, la fungicultura artesanal de los hongos, si hubiese estado en otro dominio? ¿Ya? Eh, toda esta forma de trabajo debiese ser estándar, pero hay algunas cosas que las tienes que amoldar. Entonces me gustaría que me dijeras qué tan amarrada, qué tan rígidas son algunas partes del trabajo, dado el tipo de dominio o problema que que solucionaste. Por ejemplo, para usar esta metodología en otro dominio. Claro, en otro tema, que no hubiese sido la fungicultura. Esta metodología en realidad es bastante flexible porque no se centra tanto en- no se centra, no te obliga a usar técnicas definidas. Entonces, yo encuentro que esa es la máxima flexibilidad de esta metodología. La metodología, digamos, es un patrón bien eh, abstracto, pero donde uno puede ser flexible, está en las técnicas que uno aplica. Por ejemplo, dice entender el contexto. Yo en este caso hice una investigación bien profunda a partir de entrevistas, pero para entender el contexto no hace falta eso, también puede ser una observación, una encuesta. Entonces, con las técnicas uno puede tener toda la flexibilidad que uno quiere para aplicarla a su dominio. Ya. Y en el caso, por ejemplo, la misma etapa, bueno, la diapositiva no las tenías numeradas, no está el marco conceptual que muestra el proceso y dentro de la etapa precisamente está la que tú dices, ¿Este? esa, claro. Como que recién me hablaste Claro. esta de entender, especificar el contexto. Si te vas a mano derecha dice especificar el usuario y los requerimientos. El tipo de usuario te afecta de alguna manera en el trabajo, sí, porque si un, no sé, un usuario más cercano a la tecnología, menos cercano a la tecnología, ¿te influye de alguna manera? Em, o sea, siempre uno puede hacer divisiones por tipo de usuario, pero hablando de la metodología, sí se refiere en cierta forma a la expertise tecnológica. También se puede referir, por ejemplo, en una organización puede estar el tipo de usuario gerente, puede estar el tipo de usuario eh, subgerente u operario. En ese sentido, también lo que sería especificar al usuario también es súper flexible. Puede significar lo que usted quiera, básicamente. Puede ser gerente que sabe mucho de tecnología o gerente que sabe muy poco de tecnología. Es lo que usted decida. Y en tu caso, en el fondo, no hubo una, no sé, una variante, algo así por el tipo de usuario. No viste alguna cosa específica por el tipo de usuario que te tocó trabajar? A partir de la investigación descubrí tres tipos de usuarios. Mm. El usuario que cultiva para, digamos, consumir él y su familia, el tipo de usuario que cultiva para vender los insumos y el tipo de usuario que cultiva para vender los hongos. Esos tres tipos de usuarios fueron los que identifiqué. Ahora, claro, uno puede empezar a ingresar mucho más al detalle y podría decir, por ejemplo, cultivador que cultiva para él y su familia y que sabe mucho. Cultivador que cultiva para él y su familia y sabe poco. Entonces, claro, también hay muchas, no son binarios. Hay, puede ser lo que usted quiera, digamos, o lo que usted descubra. Ok. Bueno, la idea de tu memoria, el objetivo habla de diseñar un prototipo, ¿ya? Ahora, si tú me resumieras en relación como a cómo sería este diseño final, una vez que ya evalúa los prototipos, cómo sería este diseño final, me gustaría que me lo aclararas.
El diseño final, por ejemplo, yo mencioné acá al final, trabajo futuro, ¿se refiere a ese trabajo futuro? Lo que pasa es que después de haber hecho este trabajo, tú ya quedas con algunos lineamientos respecto de cuál sería el diseño final con el cual tú vas a trabajar. Entonces, si lo pudieras resumir en pocas palabras, ¿cuál sería ese diseño final? Eh, este de acá. Este de acá, primera, Sí, pero lo quiero como en pocas son palabras, 4 pero que resumas. aplicaciones. Ya, en una esencia, ¿cuál sería? Alarmas, protocolos, estudio y bitácoras. Ese sería el prototipo. Ya, y la parte más importante o con la cual empezarías a trabajar porque tiene dependencias con el resto, ¿cuál sería? Yo empezaría a trabajar estudio y protocolos. ¿Por qué? En realidad hice el estudio, entonces por eso, por ejemplo, le comentaba a usted si es que esta memoria podía quedar como privada, porque empecé a trabajar con un colega y nos dimos cuenta de que alarmas y bitácora era más complejo de implementar tecnológicamente que protocolo y estudio que se basan en texto plano. Entonces, por un tema técnico y también para maximizar el valor, estudio y protocolos sería lo fundamental porque impactan directamente en, fíjese, recuerde, protocolos y estudio y alarmas y bitácora. Protocolos y estudio ataca acá a procedimiento y a experiencia. Y alarmas y bitácora ataca solo a gestión. Entonces, por eso partiría con protocolo y estudio porque impacta a 2 de 3 y es más fácil tecnológicamente que alarmas y bitácora que impacta solo a uno y es más difícil de implementar. Ok. Gabriel, al final, la conclusión donde dijiste algo así como si se corrigen los problemas identificados, hablaste en condicional, no me quedó clara esa parte, ¿la podrías Eh, precisar? sí, precisando, acá en la validación nosotros tenemos un cuestionario estandarizado que obtuvo ciertos valores, pero estos valores son, por ejemplo, sin corregir dos problemas fundamentales. El primer problema fundamental es que no hubo una propuesta de visual. Si se fija, el diseño acá es muy simple. No es atractivo, no tiene ningún desarrollo estético más refinado. Entonces, acá se puede ver que la gente no lo encontró ni emocionante, ni activante, ni creativo. eh, También hubo problemas con respecto a un botón particular en el diseño que también hacía que la experiencia fuera más compleja. Entonces, al decir que si al menos se corrigen esos problemas, mi, eh, mi asunción o mi hipótesis es una hipótesis básicamente, es que todos estos stats subirían y ya podría ser, digamos, implementado como un producto mínimo viable. No estoy diciendo que este no pueda ser implementado como un producto mínimo viable, lo que estoy diciendo es que si sabemos las razones para mejorarlo, que son pocas, y se puede mejorar, ese podría ser nuestro producto mínimo viable, subir el estándar. Ahora, si tú incorporaras un diseño de la visualización un poquito más potente, ¿tú crees Así. que a lo mejor alguno de estos indicadores se podría, yo creo que varios van a verse mejorados, pero podría dañarse alguno? Eh, Depende, habría que evaluar, habría que evaluar con el test estandarizado UEQ. La gracia del test estandarizado UEQ es que no solamente te permite evaluar un diseño aquí y ahora, sino que también te permite hacer comparaciones con, por ejemplo, saco una versión 2 y puedo evaluarla y contrastarla con respecto a la versión 1. Entonces ahí se pueden descubrir, claro, si es que algo bajó, pero mi hipótesis es que nada debiese bajar, solo Ok, subir. ok. Mi última pregunta, en relación a todo lo que tú hiciste acá, ¿cuál sería como, con lo cual dijiste, aprendí esto y con esto eh, la memoria valió la pena? Me refiero, hay varias cosas, pero ¿qué sería lo que más rescatarías de todo lo que aprendiste con este trabajo? Esa es como una pregunta más personal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú Como, aprendiste? A ¿qué lo fue mejor lo si que... yo hubiese, claro, si yo hubiese aprendido, a lo mejor
o valoraría otra cosa, pero en el caso tuyo, ¿qué es lo que más valoras de todo lo que aprendiste en este tipo de, en esta memoria? Yo lo que más valoro fue haber aprendido a hacer cuestionarios, a redactar cuestionarios y a darme cuenta de cuáles pueden ser preguntas problemáticas para hacer en un cuestionario. Y la segunda más importante, aprender a hacer análisis cualitativo. Creo que entre aprender a hacer cuestionarios y lograr el análisis cualitativo, eso es lo más potente porque, digamos, yo me siento ahora que, bueno, yo soy formado en ingeniería, pero eh, esa, digamos, sería como la parte técnica, tecnológica que ya está bien, pero el saber hacer cuestionario y análisis cualitativo te puede llevar a otro nivel, hacer que tus tecnologías puedan ser mucho más ricas de cosas que no se pueden descubrir, digamos, analizando datos tan concretos, digamos. No sé si me entiendes. Sí, más o menos, está bien, me parece, está bien. Es lo que tú también valoras y eso también es lo que necesitaba saber. Estoy listo con mi parte, Gabriel, Claudio. Gracias. Oh, muchas gracias, José Luis. Ya, vienen mis preguntas entonces, Gabriel. Voy a empezar un poco por el inicio y te voy a preguntar, ¿qué intuición tenías inicialmente para creer que el dominio que elegiste era un dominio interesante? ¿Qué característica crees tú que tiene esto de la fungicultura que hace que valga la pena crear sistemas de información para eso? Entiendo. Eh, ¿Por qué creo que vale la pena? Sí, como qué características del dominio de la fungicultura la hacen un fenómeno digno de estudiar y digno de crear software para eso. Ok. eh, bueno, si me lo pregunta con esas palabras, tal vez como para avivar cierto interés en esta actividad, yo traté esta actividad desde un punto de vista más artesanal y social, porque las personas efectivamente pueden llegar a tener ingresos considerables que de otra forma no podrían. Ese es un primer punto. Pero ahora a nivel internacional, lo interesante de la fungicultura es que es un mercado que está en auge. De hecho, en algo así como 35 años, el mercado mundial de los hongos se ha multiplicado por 30. Entonces, también ese es un punto. El otro punto es que no se sabía mucho de los hongos hasta hace 60 años. Hace poco empezó, digamos, lo que sería la gran revolución de los hongos y de hecho son organismos que hasta el momento son bien desconocidos con respecto a su potencial médico, comestible, es proteína no animal de alta calidad. Entonces hay una serie de motivos por los que es interesante y creo que la más interesante de todas es que es una oportunidad porque es un mercado que todavía no ha llegado a su consolidación total. Entonces, eso es lo que lo hace interesante, porque al ser un mercado que todavía no ha sido tan explorado y no ha llegado hasta sus máximos posibles, eh, da mucha oportunidad para que si uno llega con una buena solución, pueda efectivamente posicionarse en un mercado que todavía no es tan competitivo. Ujú. Súper. Oye, ya, luego de eso, eliges este dominio y haces una pregunta en un grupo de Facebook que dice algo así como, ¿qué pensarían ustedes si es que hacemos una app con inteligencia artificial? Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuánta evidencia necesitaste para saber que inteligencia artificial no era necesario en la solución? O cómo te diste cuenta de eso? ¿Y qué te pasó a ti como profesional respecto de inicialmente haber pensado que inteligencia artificial era el camino? ¿Qué creías que iba a ser esa aplicación? ¿Y cómo hiciste como la transición a decir, en realidad esto no va a ser parte central de la aplicación, quizás por ahora? Como, ¿cuál es tu visión una vez que ha pasado tiempo de eso y que hay tenido harta evidencia del problema y del contexto y que podría informar esa decisión futura? Mm, entiendo.
Bueno, en esta época todavía no estaba tan impregnado con el diseño centrado en humanos, entonces fue como que en el fondo todos somos un poco resistentes al cambio y en ese momento sentí un poco de resistencia al cambio. Esa fue mi primera impresión. Ahora, ¿cómo me fui dando cuenta de que tenían razón efectivamente? Por los comentarios Hubo harta participación, hubo 41 comentarios y comentarios con subcomentarios, respuestas, hubo harta interacción ahí y algunos comentarios no eran pocas palabras, eran buenos párrafos. Entonces, digamos, no me quedó ninguna duda de que la solución que yo estaba planteando no era la más efectiva. Fue muy evidente. Creo que los argumentos de mayor peso fueron de dos empresas, una que se llama Mi Cosecha y otra que se llama Agrocontinental Chile. Entonces, estas dos empresas son proveedoras de insumos para cultivadores y también hacen cursos para las personas que quieren aprender a cultivar. En general, ese es como su modelo de negocio. eh, Formar a personas para que cultiven y también vender insumos para estas mismas personas. Y ellas me contaron de su experiencia, muchos años en el rubro, enseñando a personas para que cultiven, de que ese era el principal problema o factor complejo para las personas y que tenía que ver con el registro. Mm, Porque hay muchas formas de cultivar, eso me contaban, que no es solamente una única y ahí daban sus recomendaciones. Entonces, básicamente consideré esos argumentos como digamos, como lo que había que hacer caso. ujú. Y después lo comprobé, lo corroboré. Ok. Oye, hablaste o parte de tu análisis define tres perfiles de usuarios, ¿no? Y me pregunto si después el diseño de la aplicación o quizás la evaluación tomó alguna decisión respecto de los perfiles. ¿Tu prototipo funciona para los tres perfiles? ¿Evaluaste con los tres perfiles? A lo mejor evaluaste con uno. ¿Cómo este análisis de perfiles te ayudó en las iteraciones siguientes o en las fases siguientes? Sí, el perfil principal fue el de consumo personal y familiar, pero también sabía la diferencia en que este sistema, si bien está enfocado para personas que cultivan de forma familiar o personal, no satisface a todos. De hecho, uno de los problemas fue este. Mire, aquí. Lo que no le gustó fue las alarmas al cultivador de venta de hongos, precisamente por eso, porque él requiere algo mucho más especializado, tipo carta Gantt, cronograma, pero para los cultivadores de consumo personal y familiar esto estaba súper bueno. Mm, Entonces ahí se empiezan a ver estas distinciones. Mi prototipo está más enfocado para las personas que cultivan de forma personal y familiar porque ellos fueron los que me brindaron más datos. Hubo poca participación en general de personas que venden hongos y personas que venden insumos comparado con el otro grupo, digamos. Entonces por eso me enfoqué más en ellos. Ya, tengo dos preguntas metodológicas. Uno, cuando hablaste del análisis cualitativo, en alguna parte nos muestras una matriz y esa matriz, mencionaste que la relación tenía que ver con la afinidad. Sin embargo, no nos contaste cómo se define afinidad, qué es afinidad entre códigos. Ok, yo les puedo contar. Por ejemplo, tengo dos párrafos. En un párrafo se menciona, digamos, en un párrafo se menciona asepsia. Y en el segundo párrafo se menciona, por ejemplo, ¿qué puede ser? Uso del tiempo, ¿ya? Ujú. Y en el primer párrafo también no solamente hay asepsia, sino que también hay
dolor. Entonces, dentro de este ejemplo básico, asepsia y dolor tienen afinidad porque se repiten en un párrafo. Ujú, Y uso del tiempo no se relaciona ni con asepsia ni con dolor porque no comparten ningún párrafo. ujú. Ok, es Básicamente, congruencia en una frase. así, en un párrafo, claro, en un Párrafo. segmento de texto del que se sacaron códigos Ok. o se generaron códigos sobre ello. Ujú. Y mi última pregunta, en honor al tiempo, porque tengo más preguntas, pero vamos a tratar de ir avanzando. Usaste UEQ, que es un cuestionario de usabilidad, de experiencia de usuario. ¿Cómo lo elegiste? ¿Por qué lo elegiste? ¿Qué cosas te parecieron mejores que otros cuestionarios estándares que hay de experiencia de usuario? ¿Y cuál es la forma en que el sistema que utilizaste para evaluar con UEQ descarta respuestas? Porque las explicaciones que nos diste es algo así como el sistema sabe que la persona no se lo estaba tomando a conciencia. ¿Cómo sabe el sistema ese tipo de cosas? Ok, con respecto a eso de de cómo sabe la conciencia que una persona tuvo para responder, tiene que ver con la diferencia entre los puntos. Por ejemplo, voy a pensar en lo siguiente. Por ejemplo, que la persona responda en algún caso que es muy rápido, digamos que le pone 10 a rápido, Ujú, y en eficiente le pone un 1. Entonces, a partir de esas diferencias entre, digamos, lo consistente y lo inconsistente, evalúa la cantidad de inconsistencias. ujú, Entonces, el cuestionario te dice, en esta respuesta hubo una inconsistencia, dos inconsistencias, tres inconsistencias. Entonces, hay una métrica ahí con heurística que te dice, te recomiendo eliminar todos los cuestionarios o no considerarlos, todos los que tengan más de tres inconsistencias. Me ujú. ajusté a las instrucciones que venían ahí. Súper. Ahora con respecto al por qué UEQ, leí un paper bien actualizado en el que estaba el UEQ, el attractDiff y otro más. Los evalué, los consideré todos, pero al final me quedé, al final quedé entre, bueno, descarté el attractDiff porque el UEQ se veía en la gráfica que estaba siendo más popular, más usado. Entonces, primero digamos, por tendencia, me fui al UEQ o al otro que era el MECUE, Ujú, MECUE. Entonces ya tenía el UEQ y el MECUE que estaban empezando a hacer tendencia. El UEQ más consolidado que el MECUE. Y finalmente me quedé con el UEQ porque tenía una versión oficial en español ajá, y el otro no. muy bien. Voy a aprovechar mi última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre factor clave y mejoras? ¿O qué hace un factor clave que no es una mejora ni es un problema? ¿Qué era un factor clave en tu Un análisis? factor clave, lo esencial que sin eso no puede funcionar. Ajá, ok, entiendo tu En definición. cierta forma, factor clave se relaciona harto con otras cosas, pero digamos que al final solamente consideré las relaciones más importantes, las que están en blanco, digamos, eh, las que tenían mayor peso. Ujú, está bien, súper. Yo estoy lista con mis preguntas. José Luis, ¿tienes alguna otra pregunta? No, yo estoy listo también. Ya, estoy viendo el slide y tampoco tenemos preguntas del público, así es que vamos ahora entonces a cerrar el streaming por un ratito. Gabriel, te vamos a mover a la lista, a la sala de espera y de ahí te invitamos de vuelta. Muchas Ok, gracias por tu disposición a responder nuestras preguntas. Teníamos varias entre José Luis y yo, así es que gracias por eso. puedo responder más, si quieres. ¿Estás ahí, Gabriel? Ya, estamos Ah, ahora en la parte, estamos haciendo el streaming ya, así es que es el momento de dar tu evaluación y luego hacer el cierre de este momento del examen de título. Y
el comité ha sesionado y hemos evaluado tu trabajo y estamos contentos de poder decirte desde ya que eres un ingeniero civil en informática, que consideramos que has hecho un buen trabajo, que hay algunas cosas que nos hubiera gustado fueran un poco más claras desde el punto de vista del informe, y que tu presentación en algunas partes nos dio muchos detalles de cosas del dominio y no tanto de el proceso como informático que llevaste a cabo. Sin embargo, creemos que definitivamente el trabajo hecho es muy valioso para probar que estás listo para ser un ingeniero civil en informática. Y entonces vamos a asignar una nota de 96 a tu escrito y una nota también de 96 a tu presentación y tu defensa de las preguntas, que en algunas partes creemos que no nos contestaste en realidad lo que estábamos preguntando, pero aún así hay que quedarse con la idea de que es un muy buen trabajo y que es un trabajo que te permite desde ahora en adelante ser nuestro colega y tener el título de ingeniero civil en informática. Felicitaciones, tu nota final va a ser un 96, dadas las ponderaciones, que es el mismo número. Y nada, estás listo, has terminado tu ciclo de preparación para llegar al mundo profesional y ahora se acaba esta vida estudiantil en la que seguramente estuviste bastantes años, así es que a disfrutar este momento. Ay, muchas gracias, profe. Un aplauso. Aplausos para ti. Digamos, Felicitaciones, ingeniero. eso, felicitaciones, Gabriel. Un gusto haber tenido el tiempo que estuviste con nosotros en San Joaquín, aunque el último tiempo fue más a la distancia, y eso, haber compartido todos estos años y que sea el inicio también de una carrera profesional muy, muy exitosa. Así que eso, el mayor de los éxitos, un abrazo y bueno, a demostrar, como siempre, tus cualidades. Muchas gracias. Genial. Tenemos que cerrar entonces ahora la transmisión, Gabriel. Tengo que hacer algo. Así que a lo mejor Gabriel quiere decirle algo a la Perdón. familia, al que está presente. Tienes razón. Por favor. Bueno, No, en verdad ¿no? quiero darles las gracias y fue un gusto. Y gracias, profe, por mostrarme el diseño centrado en usuarios. Muy bacán. Y lo estoy aplicando. Ahora conseguí una peguita hace un mes, así que la estoy Buenísimo. poniendo en práctica. Así Buenísimo, que me alegra harto eso. como Product Analyst estamos haciendo que las interfaces sean mejores. Muy bien, muy bien. Espero que tu familia esté muy contenta también de este gran momento. Sí, No mi solo tus familia me quiere. empleadores. Sí, no, mi familia me apoyó en este proceso largo, no sabe cuánto. Así que Me imagino. agradecido. Eso. Entonces, le agradecemos también al Gabriel, a José Luis por tu tiempo, a Cristian que nos ayuda con todo y nada, pues felicitaciones, anda a disfrutar con tu familia en este día bien bonito. Gracias, profe. Que todo ande bien. Cuídate mucho. Esto. Chao, Se José Luis. cuidan. Chao, Que estén muy Cristian. bien. Gracias. Chao, chao.